El tema que he titulado para esta lección es Condenando a los fariseos, basada del Mateo capítulo 12, del versículo 15 hasta el versículo 37. El propósito de esta lección, sin duda alguna, Jesús nos enseña a que nosotros consideremos a tener un corazón bueno. A manera de introducción, podemos decir de que Mateo, en la primera parte de estos versículos, los cuales vamos a considerar, habla acerca de muchas sanidades. Pero el aspecto o lo que debe de llamar mucho la atención es que Mateo dice que estas fueron secretas. Y Mateo mismo nos da detalles al respecto acerca de estas sanidades. Y en la segunda parte nosotros vemos acerca de un segundo milagro de uno que era endemoniado y que a la misma vez era ciego y mudo. Vemos que en esa narración, en ese milagro presentado por Mateo, se nos presenta a un Jesús que lo sanó. Y toda la multitud que fue testigo de este milagro decía, ¿acaso no es este el hijo de David? Y en base a esa afirmación y ese comentario que estaba sucediendo en toda la multitud, quienes fueron testigos, vemos entonces que los fariseos lo que hacen es, no podían contrarrestar o llevar la contraria directamente a Jesús, sino lo que hace es levantar una falsa acusación. Ya lo que en la segunda parte de este versículo, de esta lección, nosotros podemos encontrar. En la primera parte encontramos entonces de Mateo capítulo 12, del verso 15 al versículo 21, acerca de el humilde siervo de Dios. Y lo vemos en Mateo capítulo 12, del verso 15 al versículo 21. Damos lectura de esta manera. Sabiendo Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, verso 18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Verso 19, no contenderán ni vocearán, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. En primera instancia, si nosotros conectamos con la lección anterior, Jesús sabía lo que había en los corazones e intenciones de los fariseos, en el cual nosotros decíamos en las lecciones pasadas que tanto los fariseos como los herodianos se habían unido, no con la intención de querer aprender, sino con toda la intención totalmente, equivocada. Los fariseos se unieron a los herodianos porque ellos tenían el poder político. Y si realmente querían llegar hacia una acusación mayor, como si fuese la condena de muerte, pues necesariamente los fariseos necesitaban a los herodianos tener de su lado. Por eso es que allí la narración se nos dice que se retiró de allí en base al suceso anterior. Y realmente lo hace no porque estuviera en peligro, sino porque su hora aún no había llegado. En el caso de Mateo, Mateo no nos indica el lugar en el cual Jesús se retiró. Cuando nosotros vamos a Marcos, que es el texto paralelo de esta misma narración, nos dice que fue al mar de Galilea y se preparó para acusarlo. Marcos capítulo 3, el versículo 7. Lo que vemos en esta porción, tanto de Mateo capítulo 12, del verso 15 al versículo 27, Mateo nos presenta a Jesús que sanaba a todos. En esta narración, Mateo no nos está describiendo a quién es quien sanaba. Solo destaca que este acto lo hacía de manera callada. Como dice el versículo, rogándoles, les advirtió que no revelara quién era él. Ahora, si nosotros revisamos en Mateo capítulo 4, en el inicio de su ministerio, Mateo 4. En esa ocasión vemos la narración en la última parte,
En el versículo 24 dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Si vemos en comparación con Mateo capítulo 4, Mateo se da la tarea de describir las personas a las cuales Jesús estaba sanando al inicio de su ministerio. Y hace una descripción no de manera particular, sino lo hace de manera general o global de todas las enfermedades y todas las sanidades que Jesús hacía. En este caso, en Mateo capítulo 12, encontramos a Mateo que no hace registro de manera pormenorizada de todas aquellas enfermedades que Jesús hizo en este lugar. Ahora, Mateo entonces no nos indica el lugar, en este evento lo que sí nos debe de llamar la atención es que este evento en particular, Mateo lo relaciona con las profecías registradas por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 42, del versículo 1 al versículo 4, dice de esta manera: He aquí mi siervo, yo les extendré, mi escogido a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Entonces encontramos que Mateo, guiado por el Espíritu Santo, cita la profecía y vemos que de manera muy cuidadosa y rigurosa Mateo lo aplica a Jesús. Y vemos entonces que estos puntos se predicen por el Mesías, lo cual hace una descripción acerca de su personaje, en el cual nos indica que era el Mesías que debía de provenir de Dios como su ministro y sirviente. Su propio carácter lo revela como un carácter suave, y a la misma vez se manifiesta el hecho de que Jesús sana a todas las personas, revela entonces un carácter tierno. Debe también dar la victoria, la verdad y la justicia en el mundo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces encontramos que esta imagen mencionada por Mateo es una imagen humilde y tranquila, por lo cual dice el versículo que nosotros leíamos, dice que no se alzará, no gritará ni alzará su voz, sino entonces transmite una idea humilde y tranquila del siervo de Dios, como alguien dice que no peleará ni gritará, ni nadie dice oirá su voz en las calles. Las cañas cascadas no se quebrará y el pábilo que humea no apagará. Entonces está revelando y apuntando a un Jesús que fue manso y humilde en su forma de vida y compasivo en su trabajo. Una vez más notamos de Mateo que la intención de Mateo al escribirse esta carta o este evangelio trata de marcar cada profecía a la cual hace referencia el Mesías, y a la misma vez hace referencia en cuanto a que esta profecía en particular, a todas las que Mateo hace referencia, lo encontramos que él se está cumpliendo esa profecía. Decíamos anteriormente que Mateo se escribe a manera de un informe, porque registra de manera repetitiva diciendo que esto se ha cumplido por lo que decía tal profecía. A veces mencionaba el nombre propio del profeta quien lo dijo, pero en algunas ocasiones mencionaba la profecía en particular. Esta es la parte interesante de Mateo, que cuando hace registro de las profecías lo menciona en ese cumplimiento. Mateo 12 del 15 al 21, hace referencia entonces a una profecía a la cual Jesús estaba dando cumplimiento en ese momento. Y esa fue la intención en ese momento de Mateo de presentarlo. El siguiente punto que nosotros vemos es el evento en el cual dice el significado de expulsar demonios, lo que vemos en Mateo capítulo 12, del verso 22 al versículo 30. En esta sección se introduce una acusación de los fariseos.
Los textos paralelos, ¿verdad?, acerca de estas citas o de este evento es Marcos capítulo 3, verso 22 al 27, y Lucas capítulo 11, del verso 14 al versículo 28. En Mateo capítulo 12, versos 22 y 23, leemos de esta manera. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónito y decía, ¿será este aquel hijo de David? En esta ocasión, cuando Jesús hace este milagro de la persona que estaba poseída por un demonio, y no solamente esto, dice que también era mudo y ciego. Cuando Jesús obra el milagro, podemos decir que fue una acción triple, porque expulsó el demonio, podía hablar y ver. La multitud entonces lo que percibe en Jesús es que lo vieron cumpliendo la profecía y estaban convencidos de su enseñanza y su milagro que cumplió las palabras del profeta. Pero a la misma vez la multitud estaba razonando acerca de que el Mesías podía hacer cosas mayores que esta. Aunque pudieron ver el milagro, aún dice, se ve que estaban con duda, aunque lo relacionaban con Jesús. El texto de Juan capítulo 7, el versículo 31, dice de esta manera, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces, aunque en esta ocasión particular, aunque miraban los milagros, aunque se miraba el poder como tal, aún así, cuando hacían referencia acerca de este milagro y cuando hacían referencia a Jesús, decía, bueno, esperaremos cosas mayores del Mesías que las que Jesús hacía en ese momento. Ese era el razonar de esta gente. Aquí la palabra endemoniado, ¿verdad? Puede parecer un paréntesis, significa pues estar poseído por un demonio o actuar bajo el control de un demonio. En Mateo capítulo 12, el versículo 24, dice de esta manera. 12, 24 de Mateo. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué era lo que le causaba mucha curiosidad o digámosle así, comezón a los fariseos? Que la multitud como tal estaba razonando de que los milagros que estaban sucediendo a veces posiblemente lo estaban relacionando con el Mesías, pero aún más, aunque decían que el Mesías podía hacer cosas mayores que estas. Sin embargo, como vemos de los fariseos, como dice el versículo 24, al oírlo, realmente no podía entonces, digámosle así, contender o tratar de razonar con la multitud acerca de una manera más decente, digámosle así. Y la parte que nosotros vemos en este versículo es, comenzaron a levantar una falsa acusación diciendo, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú. Entonces, en esta ocasión en particular, y en base al milagro que se presentaba mostrando el poder de Dios, se ve entonces que tales milagros Satanás aún no lo podía hacer. Y no solamente esto, lo que vemos es que esa misma difamación que lo hacía por el príncipe de Beelzebú no era la primera ocasión en la cual los fariseos lo habían utilizado contra Jesús. Aquí la palabra Beelzebú, o podemos decir que Beelzebú fue el nombre tomado de un ídolo de los filisteos de Ecrón. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, el versículo 2, dice, y Ocosías cayó por la ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si de sanar de esta enfermedad. En esa ocasión en particular, el caso de Ocosías, lo que vemos entonces que en ese momento Beelzebú significó el dios de las moscas, que en otras palabras sería el dios de los cielos. En esta ocasión dice la narración
dice que fue adorado para obtener la liberación de las lesiones de ese insecto. Algunos piensan que esto significó el dios de la suciedad. Podemos entonces decir, teniendo eso en mente y en colación, podemos decir entonces que fue un hombre de desprecio amargo en la boca de los fariseos al relacionar a Jesús, que fuese entonces príncipe de Beelzebú. Eso fue en cuanto a la referencia en el Antiguo Testamento. Cuando se hace referencia en el Nuevo Testamento, para Beelzebú es relacionado ahora como el príncipe de los demonios. Jesús conocía los pensamientos de los hombres, como lo vemos en Juan 2:25, en el cual dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. En esa ocasión Jesús sabía lo que estaban pensando los fariseos. Él, en esta ocasión, lo que vemos, hermano, demuestra sus atributos divinos, en el cual es la omnisciencia y la omnipotencia. Y vemos entonces que Jesús comienza a refutar su falso razonamiento. Y lo vemos que este razonamiento lo hace de una manera simple. La primera argumento que Jesús hace dice, Satanás y sus demonios son un reino. Beelzebú entonces sería su rey y los demonios pues serían entonces sus súbditos. Lo que Jesús ahora dice en esta ocasión es, un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse. Mateo capítulo 12, el versículo 25 dice de esta manera, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Siguiendo entonces el razonamiento de los fariseos, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces podemos decir que esto no es muy astuto. Digámosle así, para no decir que sería muy estúpido de que Satanás eche fuera a Satanás. Entonces lo que se ve o el razonamiento de los fariseos sería, está destruyendo lo que realmente está construyendo. Entonces, esto no es razonable. Los fariseos entonces no estaban listos en ese momento para dar la honra a Jesús, que realmente lo que estaba obrando en ese momento, ese milagro, los cuales fueron testigos, realmente provenían de Dios. El versículo 26 de Mateo 12 dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede mantenerse en pie su reino? Entonces su razonamiento en cuanto a esto, Jesús no se lo derriba diciendo, un reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer. Aunque el dicho de Confucio dice, divide y vencerá. Pero cuando hace referencia a eso, no se hace referencia a su propio reino, sino, ¿verdad?, a un reino del cual quisiera conquistar. Eso es algo verídico, ¿verdad?, en el cual se dice divide y vencerá. Ahora, el siguiente argumento que Jesús pone, en el cual dice que los judíos mismos expulsan demonios. Mateo capítulo 12, el versículo 47 dice, y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, dice, ellos serán sus jueces. Aquí la palabra hijos significa discípulos o seguidores. Jesús está diciendo entonces que sus discípulos hacían lo mismo que Jesús hizo en esta ocasión. Y además, los discípulos de los fariseos decían que al expulsar los demonios, ellos afirmaban que si no era el poder de Dios, no podían hacer tal cosa. También entonces los fariseos mismos enseñaban a sus discípulos a que realmente hicieran esto, es decir, los incentivaban. Ahora, lo que vemos entonces es que el racionamiento es que estas acciones que hacían sus discípulos, no había ninguna objeción de parte de los fariseos, sino todo lo contrario, les había incentivado y enseñado a que realmente debían de someterse en oración para que realmente el poder de Dios podría obrar en ello. En otras palabras, Jesús lo que hace es remitirle a lo que sus mismos discípulos hacen, y a la misma vez Jesús le dice,
ellos serán sus jueces. En Marcos capítulo 9, el verso 38, dice de esta manera. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Aquí vemos entonces un ejemplo en el mismo tiempo en el cual Jesús estaba durante su ministerio, en el cual dice que también habían otras personas, en este caso discípulos de los fariseos, que también dice echaban fuera a demonios. Hechos capítulo 19, el versículo 13, dice de esta manera. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Luego el verso 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Entonces, en otras palabras, Jesús se remite a ellos y le dice, bueno, sus propios discípulos expulsan demonios y cuando ellos lo hacen, dice, afirman que esto no es posible si no viniera del poder de Dios. Si Jesús entonces estaba haciendo lo mismo que sus discípulos, pero en cambio, ¿verdad? Lo que Jesús hacía lo relacionaba con un espíritu que realmente no tenía nada que ver. En otras palabras, Jesús lo que hace ver, lo recuerda es hacerse referencia a lo que sus mismos discípulos hacen. Y de igual manera cierra su comentario diciendo, o su razonamiento diciendo que ellos serán sus propios jueces. Mateo capítulo 12, verso 28 dice, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces sacará su casa. Ahora, lo que vemos entonces de Jesús diciéndole es, o dándole un razonamiento más de peso, diciéndole que si él hacía esto con el poder de Dios, está diciendo entonces que el reino se había acercado a ellos. La conclusión planteada de este evento es que Jesús había hecho esto por el Espíritu de Dios. Como algunos otros comentarios dice que esto que había obrado en este momento del endemoniado, expulsar el demonio, que este hombre hablara y que viera, dice que lo había hecho con el dedo de Dios. Por lo tanto, entonces, el reino estaba cerca y ellos debían de esperar o debían de hacer creer, o ellos debían de creer y aceptar que Jesús entonces era el Mesías. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo se establece un reino? No es necesario primero vencer al enemigo para poder establecer un reino nuevo. Vemos que primero tenemos que triunfar sobre el enemigo. La historia habla de una sucesión de reinos o gobiernos establecidos después de la victoria del conquistador. Así también lo que se ve en esa narración es Jesús tenía que triunfar sobre Satanás y vencer y establecer su propio reino. En Mateo 12:30, Jesús dice, el que no está a favor mío está en mi contra, y el que no recoge a mi lado desparrama. Vemos, y al final de este episodio, Jesús menciona lo siguiente. Para Jesús no hay una posición neutral. Jesús presenta 2 alternativas. Uno, a estar a su lado, a su favor, o estar en su contra. Lo que vemos ahora del silencio de los fariseos indicaba la decisión que ellos habían tomado. Y la decisión que ellos habían tomado están en contra de Jesús. Luego, la siguiente parte que podemos considerar en Mateo capítulo 12, el verso 31 al 37, lo que se ve algunas advertencias sobre el pecado imperdonable y acerca de los corazones malvados.
Mateo capítulo 12, versos 31 y 32, dice de esta manera. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Aquí Jesús les indica que ellos habían cometido un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos, el texto paralelo de esta narración, nos indica que lo que ellos habían hecho de su blasfemia es porque decían que tiene un espíritu inmundo. En otras palabras, estos versículos se nos indica que todo pecado será perdonado. Y si nosotros revisamos un poco, Pedro negó al Señor 3 veces y las 3 veces y fue perdonado. En el caso del apóstol Pablo, se menciona, dice que fue perseguidor de la iglesia y aún más consintió la muerte de Esteban. Y no solamente esto, sino que también dice, había pedido cartas a los principales sacerdotes porque tenía la intención de no solamente buscar y asolar dentro de Jerusalén, sino dice también aquellas localidades cercanas a Jerusalén. Pero si vemos la narración, dice, él fue perdonado. Ahora lo que Jesús dice es, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, esta no será perdonado. Mateo 12:24, si podemos leer. Dice así, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3:30, porque ellos decían, porque ellos se habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y esa es la blasfemia o el pecado que ellos hicieron. Vemos entonces que la blasfemia es perjudicial y malicioso cuando estamos hablando contra Dios o sus atributos. Significa entonces atribuir a Dios las debilidades de los hombres o atribuir a los hombres las perfecciones y obras de Dios. Me gusta mucho la definición del diccionario de Vine, el cual dice, cualquiera con la evidencia del poder del Señor ante sus ojos, declarara que era un poder satánico, exhibía una condición de corazón más allá de la iluminación divina, y por ello dice, desesperada. Si vemos, el Espíritu Santo iba a revelar toda la verdad para el hombre, pero a la misma vez también se nos menciona que mucho el trabajo del Espíritu Santo sería que vendría a perfeccionar el testimonio y guiarlos a toda la verdad. Lo que vemos en Juan, capítulo 16, el versículo 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego también el verso 13 y 14 dice, pero cuando el Espíritu venga pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En estos versículos que nosotros leíamos en Juan, se nos revela prácticamente el trabajo que el Espíritu Santo iba a hacer, el cual era perfeccionar el testimonio y llegar a los discípulos a su verdad, a toda la verdad. Mateo capítulo 12, verso 33 al 35 dice de esta manera, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol.
Verso 34, camada de víboras. ¿Cómo puede usted hablar cosas buenas siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas, pero el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. Tal acusación de los fariseos indica entonces que lo que procedía o lo que estaban diciendo procedían de un corazón que era malo y corrupto. Vemos que Jesús les confronta con una expresión muy fuerte, muchas veces similar a la que utilizaba Juan el Bautista. La Biblia, la Nueva Biblia de las Américas dice camada de víboras. ¿Cómo puede usted hablar cosas buenas siendo malo? Esta era una expresión muy contundente para indicarles a ellos lo hipócritas que eran. ¿Cómo podían hablar cosas buenas siendo malo? Un hombre va a producir cosas buenas o cosas malas dependiendo del tesoro de su corazón. Toda palabra ociosa que se pronuncie será juzgada. Nuestras palabras entonces no justificarán, os condenarán. Pero es importante que nosotros tengamos un buen corazón buscando el reino de Dios para nuestras palabras que hablen cosas buenas de Dios. A manera de conclusión de este pequeño estudio, el verso 36 de Mateo 12 dice, pero yo le digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque, verso 37, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Aquí la expresión palabra no significa palabra ociosa destinada, sino más bien aquellas palabras que sean malvadas, maliciosas, perjudiciales, calibradas e impías, dicen, se dará cuenta de ello en el juicio final. Luego, es peligroso que el cristiano estemos involucrados en conversaciones que realmente puedan provocar, blasfemar o profanar las cosas santas. Luego, las actitudes de los fariseos en esta ocasión encontramos que su corazón estaba corrompido. Su corazón había cosas malas, tesoros malos. Por eso encontramos que sus palabras y sus acciones estaban revelando lo que había en su corazón. Eran corrompidos. Llegar a decir de que lo que se estaba manifestando en ese momento, o sea, expulsar al demonio, que pudiera hablar y ver, ser relacionado con los demonios, era algo en el cual, podríamos decir, su corazón era completamente torcido y malo. Por lo tanto, lo que debían hacer los fariseos eran creer que Jesús era el Mesías y que la prueba de ello, de expulsar a los demonios o de expulsar al demonio que en ese momento estamos estudiando, demostró su poder. Y aún más, el hecho de poder leer sus mentes, el hecho de saber qué es lo que ellos cavilaban en sus corazones, es una prueba más para indicarles que Jesús tenía o conservaba sus atributos divinos, como la omnisciencia y la omnipotencia. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes en esta parte. Que el Señor entonces les bendiga.